tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 19 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Diana. Mi colega Froilán Arencibia diría que viernes, al fin viernes. Así pero es. Bueno, yo tengo que trabajar mañana sábado, así que no puedo decirlo. Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión también del noticiero del mediodía y comencemos ya con los titulares de esta jornada. Participa primer ministro cubano en reunión anual del Instituto de Planificación Física. Confirma el país 859 nuevos casos positivos a la COVID-19 y se otorgan 954 altas clínicas. Anunciará Ecuador este fin de semana resultados de primera vuelta electoral. Ya comenzamos con las informaciones. El primer ministro Manuel Marrero Cruz participó en la reunión anual del Instituto de Planificación Física, encuentro donde se analizaron las prioridades de trabajo y los desafíos de la entidad para el 2021. En la reunión participó además el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Omar Ruiz Martín, la viceprimera ministra Inés María Chapman y el presidente del instituto. Son grandes los desafíos que tiene en 2021 el sistema de la planificación física en Cuba. Entre ellos, destacó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, está implementar los mayores cambios organizativos y funcionales en la historia de la entidad, profundas transformaciones que van desde el municipio hasta la máxima dirección. Para ello, anunció el Premier, se reemplazará el IPF por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, decisión aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros este miércoles y que se formalizará en la próxima reunión del máximo órgano de gobierno del país. Se decidió verticalizar la dirección de la planificación física del país, es decir, las direcciones municipales de planificación física y las delegaciones provinciales tendrán una subordinación directa al Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Se acabó que una instancia de la planificación física en una provincia o un municipio olímpicamente viole lo que está establecido y apruebe algo, aunque sea un interés local, sabiendo que viola lo que ya fue aprobado anteriormente por el Consejo de Ministros dentro del ordenamiento de ese territorio. Para que el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo avance por buen camino, tienen que eliminarse trabas aún persistentes y disminuir el exceso de trámites. Estos y otros problemas fueron enumerados por el presidente del IPF, Samuel Rodríguez Planas, y están entre los retos del sistema de la planificación en Cuba. Demoras y falta de fiabilidad de los trámites de personas naturales, las demoras en la emisión de áreas de estudio y microlocalizaciones, el bajo nivel de informatización de los procesos, el actuar negligente de algunos funcionarios y directivos y las inadecuadas condiciones de trabajo, fundamentalmente en los municipios. Y es precisamente en el municipio donde tienen que darse los mayores cambios en el ordenamiento territorial y el urbanismo en el país. Insistió el primer ministro en que en esa instancia es donde se decide el trabajo. El municipio tiene que ser la primera prioridad. Ahí donde se desarrolla todo, ahí donde están las violaciones, ahí donde está la población, ahí donde están los permisos, ahí donde están las insatisfacciones, las quejas. Entre las nuevas proyecciones del trabajo figuran una mejor selección de los cuadros y funcionarios, pues errores de no pocos de ellos, tanto en municipios como en provincias, han generado insatisfacciones y planteamientos negativos de la población. Está en videoconferencia a las provincias, de donde han surgido varias denuncias que han llegado hasta los niveles de la presidencia, del primer ministro, a nuestra oficina, a partir de no atención adecuada de cuadros y funcionarios a los planteamientos de la población. Y es ahí donde hay un papel fundamental, ahí el tema de la selección de los cuadros, la preparación de los cuadros a todos los niveles, para poder enfrentar todos los problemas que tienen que ver con la planificación física en Cuba. La informatización de todos los procesos es todavía un reto del sistema de la planificación física en Cuba. Solo la provincia de Villa Clara muestra resultados positivos y es porque se integraron gobierno, universidad y urbanismo para la solución del problema.
Al decir de los expertos, hoy tampoco se logra implementar la digitalización de los servicios en todo el país por carencia de recursos materiales. Son tres temas principales, que es el tema del financiamiento, es el tema del equipamiento y es el tema de la conectividad. Hay que buscarle solución como se le buscó en Santa Clara, porque evidentemente no se cuenta con todo el equipamiento necesario, y lo que sí se ha indicado es que todas las capitales de provincia tengan este sistema implementado en el primer semestre del año 2021. Hay que informatizar todos los procesos de este instituto, empezando por los trámites de la población, y que la gente desde un celular pueda solicitar un trámite, puedan aprobársele, puedan pagar por ahí mismo. Y también hay que perfeccionar los mecanismos de control, de inspección. La demora de los trámites es otro problema que la planificación física aún tiene por resolver y que de forma autocrítica fue reconocido en esta reunión de trabajo. Para ello, el nuevo instituto tiene que cambiar los modos de hacer para que la tardanza de la documentación no atente contra el desarrollo urbanístico. De igual forma, el primer ministro señaló errores de procedimientos cometidos en provincias y municipios por parte de algunos cuadros y les insistió en que aún es deficiente el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas. En algunos casos, gobiernos territoriales no demostraron eficiencia y eficacia en el enfrentamiento a estas ilegalidades. Y a veces muchas reuniones, muchos análisis y chequeos de las ilegalidades, pero a la hora de eliminarlas como tal, de enfrentarlas como tal, esos esfuerzos no fueron acompañados con resultados. Y peor aún, fueron repitiéndose algunas de las violaciones ya conocidas por falta de un seguimiento a nivel de territorio. Marrero Cruz reconoció la labor del Instituto de Planificación Física, esa que no se detuvo en el año 2020 a pesar de los problemas y la pandemia de la COVID-19. El pasado año, además de sus funciones en el orden y el control, el IPF trabajó en el proyecto de ley de ordenamiento territorial y urbanismo, texto que será presentado en su momento para debate ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al finalizar el encuentro, el primer ministro le ratificó el apoyo del gobierno al nuevo instituto, así como el proceso de perfeccionamiento que tiene por delante. Una entidad con el reto de poner orden, disciplina y control para garantizar desde el urbanismo el desarrollo sostenible del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuevamente, Cuba lamentó hoy el fallecimiento de 5 personas como consecuencia de la COVID-19 al cierre del día de ayer. Se reportaron 859 casos confirmados y se otorgaron 954 altas clínicas. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, reiteró su llamado a extremar los cuidados con los grupos de riesgo. Con la cifra de 5 nuevos fallecidos como consecuencia de la COVID-19, la nación acumula 71 decesos en lo que va de febrero, la cifra más elevada de fallecidos en un mes. Primero, las características y los antecedentes de algunos fallecidos. Y segundo, los grupos de riesgo que se identifican, que se diagnostican en los casos de COVID. Este es un factor que indiscutiblemente influye, incide, y es el comportamiento del mundo. Ahora, nosotros que trabajamos para que, como se ha explicado varias veces, primero para que no enferme, segundo para que si enferma no agrave, si se agrava no llegue a estado crítico y si llega a estado crítico se salve, no fallezca, pues de todas formas ajustando más las cuestiones. Hay un aspecto en el cual tenemos inconformidad y es aparte de la población o los incumplimientos de nosotros que tenemos que ajustarnos más. Cuando digo nosotros estoy refiriendo más a salud, desde el punto de vista de hacer una pesquisa más efectiva, de poder detectar a esa persona vulnerable o no vulnerable
que a lo mejor no tiene la percepción de riesgo y no informa sus síntomas, no va al médico, pero nosotros detectarlo. Al cierre del día de ayer se reportaron 859 confirmados y aunque fueron otorgadas 954 altas clínicas, 64 pacientes se encuentran en terapia intensiva. La Habana, Santiago de Cuba y Mayabeque concentraron en esta jornada las mayores cifras de contagio. En conferencia de prensa, el doctor Durán mostró los principales brotes epidémicos registrados en el país. El pico más alto, por utilizar el término que maneja la población, el 3 de septiembre, con 676 casos. El pico más alto en la primera etapa fue el 24 de abril, con 847. Y después, ustedes ven el rebrote que hay ahí, que aparece, a partir del día 19 de noviembre realmente empezó. Esta es la coincidencia de las violaciones, sí, porque yo pudiera decir, y tal vez una persona, no, pero fue que se abrió los viajes, sí, se abrió los viajes, pero no se cumplió con lo que estaba establecido. Con la estimación de los pronósticos al alza de casos positivos con la COVID-19 para los próximos días, el mensaje de prevención sigue siendo elevar la percepción de riesgo para evitar a toda costa el contagio. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Isla de la Juventud cuenta hoy con 10 centros para el aislamiento de los contactos y los pacientes sospechosos. En estos centros labora personal de diferentes sectores, entre ellos la educación. Ibis Reyes dirige una de las mayores secundarias básicas de la Isla de la Juventud, pero su deber en estos momentos no está entre el bullicio de una escuela. Los educadores siempre estamos donde sea más útil, respondiendo al llamado del presidente, al llamado de nuestra ministra, a la necesidad que tenemos en el territorio de cooperar con todas las tareas en este momento. Emilio Caraballo dirige igualmente una secundaria básica en el municipio especial. Sin embargo, luce irreconocible entre tanta indumentaria. Todos los directores dimos un paso al frente y nos brindamos. Tengo en este momento 6 trabajadores, hay 3 aquí, 3 en el IPVC y hay 1 en el Centro de Aislamiento de Majagua. Y es que ante la situación epidemiológica hoy de la Isla de la Juventud con el nuevo coronavirus y el incremento de centros de aislamiento, trabajadores de diferentes sectores apoyan desinteresadamente. En el caso de los educadores, atienden 2 de los 10 centros con que cuenta el municipio especial. Estamos comprometidos hasta que se resuelva todo. El trabajo es fuerte, existen riesgos, retos, imprevistos y miedos también. Siempre queda la cosita, ¿ves? Pero con responsabilidad no hay que tenerle miedo a la tarea. Ante la paralización temporal del curso escolar, los maestros están ahora allí donde son más útiles. ¿Pero qué es la educación sino eso? Virtud, fuerza, predicar con el ejemplo. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Proyecto de venta en línea de la empresa provincial de acopio Cienfuegos. Esta pretende convertirse en uno de los principales ejes de exportación en la provincia. Avanzamos con otros temas. La segunda secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailín Álvarez García, intercambió con jóvenes que laboran en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Allí conoció sus experiencias durante estos meses de enfrentamiento a la COVID-19. La acompañaron en el recorrido el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra primera del sector, Marta Oramas. Son jóvenes, muchos de los que conforman el colectivo que cada día labora en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Mantener una estricta vigilancia epidemiológica es una prioridad para quienes trabajan hoy en esta frontera aérea. Al intercambiar con ellos, la segunda secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ailín Álvarez García, conoció sobre sus experiencias durante estos meses de enfrentamiento a la pandemia. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra primera del sector, Marta Oramas, la acompañaron en el recorrido. Bueno, a mí me tocó realizar el PCR, donde los pasajeros llegan, nos presentamos, le hacemos el PCR en los 2 orificios y bueno, ya ellos pasan a inmigración. Ha sido una bonita y nueva experiencia para mí, tanto profesional como personal,
Profesional porque también he intercambiado con otros profesionales de la salud, porque aquí nos encontramos médicos, enfermeros, epidemiólogos, rehabilitadores, estomatólogos. Haber tenido la oportunidad de recorrer hoy las áreas del Aeropuerto Internacional José Martí y ver cómo todo funciona como un engranaje perfecto, desde que el avión está arribando a aterrizar, desde los puntos también de los jóvenes de salud pública, cómo se dedican también a hacer el PCR, cómo se toman todas las medidas y se cumplen todos los protocolos para evitar la transmisión de la enfermedad, hasta que se le entregan a los jóvenes transportistas y ellos tienen la responsabilidad de hacerlos llegar a cada uno de los centros de aislamiento. Protagonizado con jóvenes en cada una de sus áreas, jóvenes comprometidos, jóvenes consagrados que no tienen horario a veces. Son jóvenes también quienes desde este Centro de Coordinación Nacional llevan el control de los viajeros que llegan diariamente al país y de su traslado hacia los centros de aislamiento. Donde nuestra misión es coordinar, organizar el flujo de todos los pasajeros que arriban aquí al país hasta los centros de aislamiento en todas las provincias del país, días de centro de aislamiento y hoteles. Durante su recorrido, la segunda secretaria de la UJC conoció sobre la labor que realizan los trabajadores de la Terminal 3 para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios desde la llegada de los viajeros al aeropuerto hasta su salida hacia los centros de aislamiento. En cada área, los Pinos Nuevos protagonizan diversas tareas. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia hasta este minuto en el acontecer mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió al Congreso un proyecto de ley para promover una reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía. Se trata de la propuesta bandera con la cual el gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, una iniciativa que pretende garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA. También beneficiará a los que poseen el estatus de protección temporal, los cuales en su mayoría proceden de Centroamérica, y los trabajadores agrícolas inmigrantes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, participarán hoy en un evento sobre la reincorporación del país norteño al Acuerdo de París. En esta cita también se debatirán propuestas para abordar la actual crisis medioambiental. Precisamente una de las primeras medidas adoptadas por el presidente estadounidense Joe Biden tras asumir el cargo estaba dirigida a establecer el regreso de su país al Acuerdo de París y revertir la política impulsada por su antecesor Donald Trump. Recordemos que el magnate republicano retiró a Estados Unidos de ese convenio internacional. El asalto al Capitolio el pasado 6 de enero trae más repercusiones para la policía estadounidense. 6 agentes de la sede parlamentaria fueron suspendidos, mientras que 29 son investigados. Entre los policías apartados está el que se fotografió con los manifestantes y uno que llevaba una gorra con un conocido eslogan de la campaña de Trump. Por otro lado, se aviva el debate entre republicanos y demócratas sobre la prohibición de portar armas dentro de las instalaciones legislativas. La bancada demócrata arremetió contra la congresista republicana Lauren Boebert, quien se conectó a una sesión virtual de este tema, exhibiendo todo un arsenal a sus espaldas. El legislador demócrata Jared Hoffman destacó la importancia de no permitir la entrada de semejantes personas al Capitolio. En otros temas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador comunicará este fin de semana los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 7 de enero. Serán proclamados entre el sábado 20 y el domingo 21 de enero, según informó la presidenta del Consejo, Diana Atamaint. De este modo, se sabrá quién se enfrentará en el balotaje con el candidato de Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, quien ganó en la primera ronda. Además, resaltó que no había podido realizar el recuento de los votos porque los miembros del Consejo Nacional Electoral no apoyaron la moción. Atamaint aseguró también que las autoridades electas se posesionarán en las fechas previstas, garantizando el cumplimiento del calendario establecido en la Constitución. También de América Latina trasciende que el Senado boliviano informó que evalúa abrir un proceso contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, por un crédito del Fondo Monetario Internacional, FMI. En una rueda de prensa, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se refirió a un crédito de 346,7 millones de dólares contratado en marzo por el gobierno de Áñez, que fue devuelto íntegramente al FMI con un pago adicional de 24,3 millones de dólares por comisiones, intereses y una diferencia cambiaria. Por su
su parte, el Banco Central de Bolivia también anunció que se realizarán las acciones administrativas y penales que correspondan contra los exfuncionarios bolivianos involucrados en el proceso. Y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif enfatizó este viernes en Twitter que Estados Unidos debería levantar todas las sanciones contra la República Islámica de manera incondicional y efectiva. El jefe de la diplomacia persa afirmó que la nueva administración estadounidense, encabezada por Joe Biden, se dio cuenta de que los alegatos del exsecretario de Estado Mike Pompeo sobre la resolución que ratifica el acuerdo nuclear no tenían validez legal y eran vanas. El titular iraní aseguró que si Estados Unidos vuelve a cumplir sus obligaciones, Teherán revertirá inmediatamente todas las medidas correctivas que redujeron sus compromisos con el acuerdo nuclear. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Febrero fue un mes de definiciones para los cubanos que en 1895 reiniciaron las luchas por la independencia. En las villas, las circunstancias no permitieron el alzamiento, pero años antes, en 1869, había quedado muy clara la posición de los hijos de esa tierra. La historia la escriben los hombres y con los años los detalles se desdibujan, pero lo cierto es que el 6 de febrero de 1869 en las villas se dio el grito de independencia o muerte. Hay un grupo que quiere irse hacia las zonas occidentales, darle la libertad a los esclavos y alzarse. Hay un grupo más conservador que dice que vamos hacia el Camagüey. Miguel Jerónimo Gutiérrez tenía una idea y Eduardo Machado la otra. Entonces Miguel Jerónimo Gutiérrez proponía ir hacia el Camagüey para pasar a Oriente, encontrarse con Carlos Manuel de Céspedes, pedir armamentos, habituallamiento y regresar a pelear en la región central. Lo que quieren es la independencia. Eso sí, luchar porque no les queda otro remedio. Han pedido muchas cosas a España, han fracasado y es lógico para ellos que tienen que arrancarle a Cuba de las garras de España. Sentimientos que prevalecieron en las villas y que marcaron también el camino en 1895, cuando el 24 de febrero se reiniciaba la lucha en la isla. Los mismos principios que hoy nos hacen defender una sola estrella, la que ilumina nuestro camino. Desde Villa Clara, Grisely Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzan a variar ligeramente las condiciones meteorológicas sobre territorio nacional. Disminuyen los vientos del sudeste al sur que se han mantenido sobre todo el archipiélago. Ahora la velocidad de ellos bajará, quedarán variables débiles en espera de la llegada de este frente frío que se aproximará al territorio nacional esta noche, pero llegará en la madrugada de este sábado al occidente del país, provocando un nuevo cambio de tiempo. El resto del territorio nacional con muy poca variación, o sea, se mantendrá escasa la probabilidad de lluvia. Ayer apenas 14 milímetros en Florida, Camagüey. En el pronóstico entonces vamos a tener una tarde de nublados y lluvias en la región occidental. El resto del territorio nacional, eso sí, pudiera tener aisladas lluvias en zonas de la costa norte central, en el interior de Camagüey, muy baja hacia el oriente del país. En la noche se mantienen los nublados, se incrementa la probabilidad de lluvia en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, con la proximidad del frente frío. El resto del país tendrá cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia y muy escasa la nubosidad en la región oriental. Las temperaturas máximas hoy, fíjense, mucho calor, valores desde 32 hasta 34 grados Celsius, algún valor de 35 grados en la provincia de Granma. En la noche se mantienen todavía las temperaturas más bien frescas a cálidas, con valores desde 23 hasta 24 grados Celsius en casi todo el occidente del centro, superiores, claro está, en el oriente, donde puede llegar hasta 26 grados en Santiago de Cuba. Los vientos, como les dije, variables débiles en todo el territorio nacional, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde desde la tarde pasarán a soplar de región este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Por eso se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, el poco oleaje en el resto de los litorales, que en el litoral norte occidental se transformará gradualmente hasta llegar a marejadas en la noche. En resumen, mis amigos, un frente frío se aproxima al occidente del país, dejará una tarde lluviosa, la
proximidad del sistema en la región occidental. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Con favorables indicadores económicos, un sustancial ahorro de recursos y aportes a la economía cubana, la recapadora de neumáticos Horacio Cobiellas de Camagüey se encuentra entre las entidades que marchan a la vanguardia en la implementación de la tarea de ordenamiento en esa provincia. Con los parámetros de calidad requeridos, en esa planta se recuperan neumáticos de transporte mediano, agrícola, ligero y de vehículos pesados, que gracias al esfuerzo de avesados operarios pueden prolongar su vida útil, además de contribuir a la transportación de pasajeros. Al realizar este proceso, al neumático se le restituye el 50% de sus características y queda con todos los parámetros que se establece por el fabricante para la explotación posteriormente por todos los distintos clientes que a nosotros nos proveen de este tipo de neumáticos para su reparación y puesta en marcha en la economía. Desde el pasado año la provincia gramontina atraviesa por una compleja situación sanitaria por la COVID-19 y aún así ese colectivo perteneciente a la empresa nacional de la goma logró sobrecumplir su plan de producción y ahorrar a Cuba más de $2 millones por concepto de sustitución de importaciones. La producción en unidades físicas de 15.536 recapes realizamos 19.577. Esto significa que por concepto de sustitución de importaciones nosotros ahorramos al país $2,9 millones. Entidades de los ministerios de Industrias, de Energía y Minas y del grupo empresarial azucarero Ascúa se encuentran entre los clientes que hoy más solicitan esos servicios. Los precios de acuerdo a las tareas de ordenamiento, los precios son asequibles con el servicio que prestan. La recapadora de neumáticos Horacio Cobiella también presta servicio a otras provincias como Santi Espíritus y Ciego de Ávila y a los transportistas privados del territorio, cuya demanda crece significativamente. Desde Camagüey, Rafael Estrada y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba integró oficialmente la organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares durante una ceremonia celebrada en Viena. El secretario ejecutivo de la organización, Dr. Lacina Cervo, catalogó la decisión como histórica y destacó que Cuba se convierte en el Estado miembro pleno número 185 en firmar y el 169 en ratificar el tratado. Diversos proyectos de cooperación científicos y académicos avanzan entre instituciones rusas y cubanas, respaldados por la firma en 2020 de un convenio entre ambos países que facilitó el incremento de los vínculos entre universidades y centros científicos. Este año culmina un primer grupo de 16 proyectos de investigaciones conjuntas en temas estratégicos para el desarrollo del país, como las ciencias nucleares con aplicaciones médicas, los estudios medioambientales y los ecosistemas marinos. Dada la efectividad de la implementación a gran escala del trabajo a distancia en Cuba, se registrarán algunos cargos en esa modalidad de manera permanente. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Central de Trabajadores de Cuba obran para que los organismos definan cuáles puestos laborales pueden ajustarse a ese método de empleo y reflejarlo así en el convenio colectivo de trabajo. Los cubanos interesados en desarrollar un negocio relacionado con la reparación de equipos de recreación pueden conocer el estado de su trámite a través del sitio web del Ministerio de Industrias. El solicitante debe acceder a la opción Atención Ciudadana y llenar el formulario web de la sección Equipos de Recreación. Tras ese paso se generará un identificador el cual recibirá por correo electrónico para acceder a la tabla informativa. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya lo habíamos adelantado, con el objetivo de perfeccionar su modelo de gestión y responder a las demandas de la tarea de ordenamiento, la empresa provincial Acopio Cienfuegos estrenó en Internet la aplicación Ventas en Fronteras y Exportación, única de su tipo en el país. Este proyecto articula un sistema para la venta de mercancías agrícolas y pretende convertirse en uno de los principales ejes de la exportación en esa provincia. Bajo el sello Sabor Sureño avanza la concreción de la UEB Ventas en Fronteras y Exportación en Cienfuegos, que al cierre del mes de enero facturó $30.000 en el expendio de productos agrícolas en plataformas online, en contratos vigentes con la zona de desarrollo Mariel y con el abastecimiento al turismo. Un proyecto
que va a revertirse en los próximos meses en una empresa filial, la primera de su tipo, probablemente dentro del sistema empresarial de acopio en el país, y que viene a encadenar un grupo de actores, productores, logísticos, los propios comercializadores, directos a clientes finales que vienen ingresando ya moneda dura al país y que se concreta a partir de las ventas en CL o ventas en exportación, que han permitido también redistribuir esa finanza, estimulando a la cadena de productores y estimulando también la captación de insumos que necesita la empresa para poder desarrollar su infraestructura. Ahora construyen la estructura física de la UEB, que integra plantas de beneficios de los productos, local de troceado y empaque, espacios de almacenamientos y losas sanitarias para el procesamiento de carnes. Estos objetos de obras prevén estar listos hacia el cierre del primer semestre de 2021. Es una estructura que viene no solamente a enlazar el propósito de captar divisas, sino también de mejorar las prestaciones en el resto del mercado nacional, que sigue siendo insatisfecho, pero que puede recibir una inyección directa de los beneficios de la exportación. Estas propias unidades ya hoy afianzan también mercados nacionales. En el Cienfuegos, por ejemplo, la propia Plaza de los Guajiros es un mercado que atiende esta misma UEB. Los agromóviles que están en la ciudad están abastecidos por los productos que no tuvieron el destino a la comercialización en divisa. Entre las estrategias comerciales de este proyecto se encuentra la plataforma online Mercostal, una opción diseñada para personas naturales con entregas a domicilio y que pretende rescatar vínculos con el sector privado dedicado a las actividades extrahoteleras en la provincia. El nuevo modelo de gestión económica que aquí se fomenta propone una simbiosis entre el mercado nacional e internacional que se revierte en beneficios tanto para los factores implicados como para el pueblo. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este tiempo con la actualidad deportiva. Poco menos de 24 horas van restando para que dé inicio la primera semifinal de la actual contienda beisbolera entre Pinar del Río y Granma. En la etapa clasificatoria, los alazanes se impusieron en 4 de los 5 enfrentamientos ante los vegueros, pero a partir de ahora es borrón y cuenta nueva. Cualquier cosa es posible en lo delante, aunque me inclino por Granma como serio contendiente a discutir la corona. Tampoco Pinar era favorito para muchos ante los Gallos de Santi Spíritus, y mire usted lo que pasó. Lázaro Blanco debe ser la carta de triunfo de Carlos Martí para el choque inicial, mientras que Alexander Urquiora decidirá entre Erlis Casanova y Vladimir Baños. Sin los fuera de serie Liván Moinelo y Raidel Martínez, la tarea será más difícil aún para los de la más occidental de las provincias, aunque si algo le sobra a los pativerdes es profundidad en su picheo. Pactada para 7 enfrentamientos, esta serie se desarrollará sin refuerzos, de manera excepcional. A mi juicio, una sana medida, teniendo en cuenta la difícil situación epidemiológica que enfrenta el país en estos momentos. Cambiamos de tema, y es que la Misión Deportiva Cubana en Venezuela desarrolla un variado plan de actividades en saludo al aniversario 60 de la fundación del INDER. Nuestro equipo de corresponsales en Caracas nos brinda los detalles. Significativas contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo venezolano realizan los colaboradores cubanos de la Misión Barrio Adentro Deportivo en los 24 estados de esta nación suramericana. Por estos días se despliegan acciones en las comunidades como saludo al aniversario 60 de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Además, se materializan iniciativas de asesoría en las diferentes áreas de actuación deportiva. Este año 2021 estamos en la víspera de celebrar los 17 años de nuestra presencia cubana acá en la hermana República Bolivariana de Venezuela, trabajando directamente con los dos proyectos, el proyecto de Barrio Adentro Deportivo, que es el impacto del trabajo comunitario, y el proyecto de asistencia técnica al deporte, el ATD, que es donde se trabaja directamente el deporte, asimilando la captación de los verdaderos talentos que sale de la masificación deportiva. Hasta el próximo 23 de febrero y en saludo a las 6 décadas del INDER, se desarrollarán en toda Venezuela actividades recreativas en las semanas de flexibilización para, con la adopción de las medidas orientadas en tiempos de pandemia, contribuir al bienestar físico del pueblo.
Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Proseguimos con noticias del judo. Próximamente se conmemorarán los 70 años de la introducción de este deporte en Cuba. A propósito del tema, el colega Aurelio Prieto Alemán preparó un recuento de los grandes éxitos de esta disciplina en nuestro país. El judo cubano festejará este domingo 21 de febrero sus 70 años con una admirable historia. Sin grandes recursos y un número de practicantes muy inferior al de las grandes potencias, Cuba es el sexto país con más medallas en campeonatos mundiales, 76, y títulos 18. Solo la aventajan Japón, Francia, Corea del Sur, China y Rusia. Nuestras mujeres, que han cosechado títulos en todas las divisiones en citas del orbe, exhiben 5 coronas en su vitrina olímpica. Odalis Rebé, Drulis González, Leina Verdesia, Cibelis Veranes e Idalis Ortiz. El primer título de nuestra isla en Juegos Olímpicos lo ganó Héctor Rodríguez en Montreal 76, exaltado al Salón de la Fama de este deporte, al igual que Drulis González. En este recuento no pueden faltar los títulos paralímpicos de Sergio Arturo Pérez, Isao Cruz, Jorge Hierrezuelo y Dalis Davis Rodríguez, así como todos los activistas, técnicos, entrenadores, médicos y directivos que han dado continuidad a la disciplina y perseverancia del belga Andrés Colischini, quien sembró este arte marcial en Cuba en el ya lejano 1951. Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos vamos a la arena internacional. En la noche de ayer, LeBron James anotó un tiro libre ante los Nets de Brooklyn que le permitió estampar su nombre nuevamente en la historia de este deporte. El Rey se suma ahora a Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar como los únicos 3 jugadores capaces de alcanzar la cifra de 35.000 puntos en sus carreras. Sin embargo, la proeza es que se convirtió en el único en lograrlo en menos de 1.300 partidos. Pese a caer ante Brooklyn, LeBron, quien sumó 32 unidades, 8 rebotes y 7 asistencias, tuvo varios motivos de celebración, pues además de este hito fue elegido como uno de los capitanes del próximo Juego de las Estrellas. Y a propósito de este desafío, la NBA fijó la cita para el venidero 7 de marzo en Atlanta. Se desarrollará en jornada única, sin público y con medidas de máxima precaución sanitaria. Ya se hicieron oficiales los quintetos titulares y hay mucho debate, sobre todo con la inclusión de Luka Doncic por delante de Damian Lillard. 10 nombres: Curry, Doncic, Jokic, Leonard y LeBron James de capitán del oeste. Antetokounmpo, Bill, Irving, Embiid y Durant como capitán del este. 2 equipazos que cuando los reúnes tienen esta pinta. Son los quintetos de un All-Star extraño, con apenas 1.000 asistentes y sin público, que se disputará el día 7 de marzo en Atlanta y que levanta una importante polvareda. Para empezar por incluir a Doncic como titular delante de Damian Lillard, con el que empató en coeficiente. Pero el mayor apoyo de aficionados inclinó la balanza hacia el esloveno y desató una tormenta en la red. Porque Lillard lleva una temporada de escándalo. El evento se concentrará a presión en una sola noche. Concurso de triples antes del encuentro. El de mates en el descanso de un partido que repite formato. Todo en una burbuja que no convence a la alcaldesa de Atlanta, que ha criticado duramente la celebración de este All-Star en tiempos de COVID. Sin duda, el más extraño de la historia. Y del mundo del tenis, hoy es noticia que el ruso Daniil Medvedev se impuso en set corridos al griego Stefanos Tsitsipas y discutirá la corona del Abierto de Australia ante el campeón defensor y número 1 del ranking mundial, el serbio Novak Djokovic. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Nosotros cambiamos de tema. Los esfuerzos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, dirigidos a la complementación económica de los países miembros, así como el interés de la Unión Europea en reforzar sus relaciones con el Mercosur, son algunas de las noticias de la esfera económica internacional que ampliamos a continuación con el periodista Néstor Pardiño.
El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Sacha Llorenti, exhortó a los países miembros a construir una economía productiva complementaria. En reunión desarrollada por videoconferencia, la agenda se centró en el diseño de estrategias conjuntas para garantizar la alimentación y las capacidades productivas de los pueblos del bloque regional. Entre otras propuestas, la parte venezolana puso a disposición de las naciones del ALBA TCP las experiencias exitosas de ese país y 2 millones de hectáreas de tierras para el cultivo y la cría de animales con el fin de consolidar alianzas para la producción de alimentos. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dan nuevos pasos para sacar adelante el proyecto de ley de ayuda económica frente a la COVID-19, impulsado por el presidente Joe Biden. El Comité de Presupuesto de la Cámara Baja anunció que el lunes próximo abordará varios segmentos de la propuesta, ascendente a casi $2 billones, con el fin de allanar el camino hacia su aprobación. La Unión Europea informó su deseo de continuar los tratados para ratificar su acuerdo comercial con el Mercosur. La Unión Europea y el Mercosur, integrado este último por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, firmaron el acuerdo comercial en el 2019, tras 20 años de negociaciones. Se supo que los europeos están insistiendo ahora en un esfuerzo de los controles medioambientales, preocupados por la política de deforestación del Amazonas del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como evidencia del empeño del gobierno y el Estado cubanos de dar participación a la población en la construcción de las políticas públicas del país, altos funcionarios del Ministerio de la Agricultura sostuvieron un encuentro con un pequeño grupo de protectores de animales que se presentaron en dicha institución en la mañana de este viernes 19 de febrero. Aún sin terminar el mes de febrero, fecha en la que se encuentra prevista la aprobación por el Consejo de Estado del Decreto Ley de Bienestar Animal en Cuba, según su cronograma de trabajo, este grupo solicitó información sobre la norma jurídica mencionada. El viceministro primero Idael Pérez Brito, el director de Sanidad Animal Giovanni Gutiérrez Ravelo, el director jurídico del MINAC Orlando Díaz Rodríguez y el jefe del Departamento Independiente de Comunicación Luis Montero Mustelier atendieron a los ciudadanos y les ratificaron la voluntad de que se apruebe en el mes en curso una norma jurídica de rango superior que propicia el bienestar animal y en la cual están recogidas y contempladas todas las inquietudes y requerimientos de los amantes de los animales en Cuba. Durante la reunión se debatieron temas como el maltrato animal, las regulaciones en la asistencia veterinaria, las sanciones contempladas para los juegos prohibidos con la intervención de animales, las condiciones de las clínicas y consultorios veterinarios, aspectos que coinciden con preocupaciones trasladadas por otros amantes de los animales en encuentros anteriores y en las opiniones vertidas a través de la consulta que se hizo mediante canales establecidos y que han sido contempladas en la nueva regulación. El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto, comprensión y entendimiento entre ambas partes. El Ministerio de la Agricultura convocó desde mediados del pasado año a la población en general a legislar sobre el tema, contexto en que han sido recepcionadas opiniones y sugerencias a través del sitio web y todos los canales como redes sociales y correos institucionales. Muchos de estos temas han sido incluidos en el nuevo decreto ley. En ese proceso se recibieron más de 2.000 comentarios por las diferentes vías. Igualmente, las autoridades y especialistas del MINAC han sostenido encuentros con todo aquel que haya tenido alguna preocupación al respecto. En ellos se incluye a personas de la sociedad civil, la Sociedad Cubana de Zoología, el Cuerpo de Guardabosques, abogados y otros, en los que todos han expuesto sus opiniones y preocupaciones, se han esclarecido conceptos y definiciones y se han referido a la importancia de disponer de un cuerpo jurídico que establezca regulaciones sobre las conductas y acciones de las personas en su relación con los animales. Vamos a continuar ahora con otras informaciones. Santiago de Cuba continúa con una compleja situación epidemiológica. Con el objetivo de contener la dispersión de la COVID-19, se intensifica el trabajo multisectorial en zonas en cuarentena.
En Santiago de Cuba existen zonas con eventos importantes por la complejidad y morbilidad de casos de COVID-19. El área de salud Camilo Torres es una de ellas, con 2 manzanas en cuarentena que abarcan un total de 265 viviendas. Al interior de los límites impuestos por esta franja se dispone la atención multisectorial que incluye la realización de pesquisas, la toma de muestras de PCR, el servicio de mensajería y el control de la disciplina por parte de los agentes del orden público. Estamos trabajando 3 médicos con una enfermera en la pesquisa activa diaria, 2 veces al día con toma de temperatura, buscando síntomas respiratorios, entre otros síntomas que pueden ser causados por el virus que estamos presentando. Por su parte, en el Consejo Popular Los Olmos, perteneciente al área de salud del Policlínico Julián Grimau, se estableció la cuarentena para 9 manzanas donde se han diagnosticado más de 40 casos confirmados a la enfermedad. Estamos realizando una pesquisa activa para seguir sacando estos pacientes que se encuentran en estas manzanas. Tenemos aproximadamente 2.975 pacientes con un universo de 642 viviendas. El trabajo mancomunado en zonas en cuarentena evidencia los esfuerzos del sistema de salud en la provincia para controlar la dispersión de la epidemia. Sin embargo, solo la disciplina y el cumplimiento de las medidas establecidas permitirá alcanzar resultados favorables. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Las Tunas es una de las provincias que sobresalen los resultados de los premios calendario de la HS. Sobre el tema habla uno de los laureados. Terreno fértil para la creación literaria es la cuna del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambe. Entre los jóvenes escritores así se aprecia. Los resultados de la última edición de los premios calendario de la Asociación Hermanos Saiz lo atestiguan. 3 tuneros resultaron galardonados en el certamen. Alejandro Rama con el premio en narrativa y con sendas menciones Raúl Leiva en poesía y José Alejandro Cantayox en ciencia ficción. Laureado con cuentos de temática social en los que la marginalidad se trata a partir de un curioso nexo con la música clásica, Alejandro exhibe peculiaridad en su obra Sinfonía de las Cavernas. Es una base de una sinfonía de 2 partes o 2 actos. A su vez, cada parte tiene un conjunto de cuentos internos, pero hay 3 cuentos sueltos a lo largo del libro que dan una especie de preludio, interludio y finales, conformando la sinfonía completa. Lo otro es que cada cuento interno del libro está dedicado a hacer una intertextualidad con un género musical o una canción en específico. Para él, el premio calendario es digno de ser aquilatado en su justa medida. Es el premio más prestigioso que convoca la Asociación Hermanos Saiz en contraliteratura. Creo que da una visibilidad enorme, incluso he recibido demasiados comentarios en Facebook, me han escrito personas que les interesa el libro, que les interesa leérselo. Me han llegado convocatorias de revista para que le envíe algunos de los cuentos del libro. Los otros tuneros galardonados por la Asociación Hermanos Saiz protagonizarán posteriores reportes. Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la cantautora holguinera Lidis Lamorú es reconocida en el país por interpretar y componer canciones para los niños. La artista se suma ahora a la campaña nacional por el aniversario 60 de la creación de los círculos infantiles en Cuba. Yo lo sé hacer, yo lo sé hacer. Así se titula la canción seleccionada a nivel nacional para promocionar la campaña por el aniversario 60 de la creación de los círculos infantiles en Cuba, a celebrarse el próximo 10 de abril. El tema de la cantautora holguinera Lidis Lamorú, perteneciente a su último disco Luz y Corazón, honra la paciencia y amor con que los guardianes de la infancia cuidan y educan a los pequeños, mientras sus madres contribuyen al desarrollo del país. La grabamos con las 2 educadoras musicales de este círculo, Mailén y Olguita, y la cantoría Sueños Mágicos del grupo de 6º año de vida. Son niños que tienen voces blancas, que aún están creciendo y desarrollando, madurando su cuerpo, madurando su voz, pero
pero preferí que fuera así porque realmente el protagonismo tienen que ser los niños, y si son de círculo infantil, pues entonces ahí es donde está la obra, ahí es donde está el resultado. El videoclip, que se encuentra en proceso de postproducción, fue grabado por un equipo de la televisión cubana y el telecentro Telecristal, cumpliendo con los protocolos sanitarios, y tuvo como locaciones la emisora provincial Radio Angulo y el Círculo Infantil Juana de la Torre, primero de su tipo inaugurado en Holguín. Es todo un recreo de la vida de nuestros hijos que se van formando con tanta humildad, pero también con mucha sabiduría, porque el diseño de nuestra educación cubana no se ha equivocado. Todo ha sido muy bien pensado desde las ideas plenas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que se mantienen vigentes. La creadora de populares canciones como Don Lagartijo, Por una sonrisa y El curioso Negrito, agradece y homenajea ahora a los trabajadores de los más de 1000 círculos infantiles cubanos, en cuyos salones se forja el futuro de la nación. Bernardo Cabrera, para el Sistema Informativo. Y la cultura cubana evoca hoy al popular cantante y compositor Benny Moré, catalogado también como el sonero mayor. Su probado talento y formación autodidacta le posibilitaron trascender en los escenarios de Cuba y el mundo con ese estilo único. A propósito de un aniversario más de la partida física del Bárbaro del Ritmo, me despido con el siguiente material de la periodista Saily Pérez Gordillo. Muy buenas tardes. Si la música fuera el alma de Cuba, no caben dudas de que Benny Moré hubiese sido el corazón de la música popular cubana. Y es que el Bárbaro del Ritmo sigue siendo, aún hoy, cuando se cumplen 58 años de su partida física, una de las voces más grandes de la historia musical de nuestro país. Original de la localidad cienfueguera Santa Isabel de las Lajas, el Benny logró, gracias a su talento natural y una privilegiada voz de tenor con la que entonaba con gran expresividad y un impecable fraseo, convertirse en una leyenda, pues gracias a su genio fue capaz, sin haber estudiado jamás en una academia de música, de sintetizar diversos géneros y dominar el espectáculo como nadie. Mambo, guaracha, bolero, son montuno, cha-cha-cha, Moré se adaptaba a cualquier ritmo con máxima naturalidad. Entre 1958 y 1962 la salud del Bárbaro del Ritmo se deterioró, lo cual devino finalmente en su muerte el 19 de febrero de 1963, no sin dejar tras de sí uno de los más ricos legados musicales de los que goza Cuba y estándares sumamente altos para los intérpretes del son, y en un reto eterno a que viva un bolerista que lo supere en autenticidad como compositor e intérprete. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos otros temas. Una serie de supuestas medidas restrictivas entrarían en vigor en la capital desde el próximo lunes. Esa información circula en algunas redes sociales. Las mismas, en teoría, habían sido aprobadas en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana. El presidente de este consejo, Luis Antonio Torres Iríbar, desmintió la existencia de nuevas restricciones. Que desde el día de ayer hemos estado conociendo en las redes sociales o por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, que de manera falsa han planteado que este Consejo de Defensa ha adoptado un grupo de medidas supuestamente restrictivas y la han divulgado. Esas medidas, inclusive mencionan lugares puntuales, con medidas puntuales que se van a adoptar. Lo primero que quiero ratificar es que eso es falso. Este Consejo, cuando ha propuesto alguna medida, se le propone a la dirección del país, al Grupo Temporal Nacional, y después que éste lo aprueba, se da a conocer por los medios oficiales. Y de ahí toman las redes sociales, como ha pasado hasta ahora, toman el resto de las instituciones, los sitios, etcétera, pero nosotros no acostumbramos a tomar medidas e informarla de manera informal. Este es un Consejo de Defensa que actúa con responsabilidad y apegado a indicaciones, a protocolos. Por tanto, ratifico esas medidas que se han estado divulgando por las redes sociales. No tienen ninguna veracidad, son falsas
y aquí nos regimos por las medidas que el día 28 de enero, a solicitud de este Consejo, aprobó el Grupo Temporal Nacional. Y aquí está la carta firmada por el primer ministro, dando a conocer que se aprobaban esa medida. Válida esta aclaración del presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, ante esta noticia falsa que ha circulado lamentablemente en redes sociales. Nosotros vamos a continuar con algo que sí es una certeza. La solidaridad entre cubanos crece en tiempos de pandemia. En el capitalino municipio de Miramar, una payasa terapeuta y su familia brindan atenciones a personas mayores de 65 años que viven en situación de vulnerabilidad. Vamos a conocer esta historia. Radio Reloj, 6:45 minutos. Apenas amanece, la Coordinadora Nacional de Payasos Terapeutas emprende su nueva misión social. Por la pandemia, tuvo que interrumpir sus visitas a la sala infantil del Instituto de Oncología y Radiología y ahora sirve de mensajera voluntaria a sus vecinos de Miramar que viven en situación de vulnerabilidad. Una de las ayudas fundamentales que estoy brindando es el acercarle los medicamentos y hacerle las colas. Yo le estoy agradecidísima. Nos hace tremenda cola a un montón de viejos. Ellos, para mí, tienen toda la dignidad y toda la historia, cargan la historia del tiempo que les tocó vivir en este país en el que yo crecí, me formé y fui feliz. Entre las personas que yo tengo el honor de acompañar en estos momentos difíciles, hay personas que bajaron de la sierra, hay personas que escribieron los libros que en la universidad estudiamos en determinadas carreras. Una de sus protegidas es Bárbara Galindo, la maquillista que transformó el rostro de Sergio Corrieri en el hombre de Maicinicú. Ella me entiende muy bien a mí porque entender a un adulto mayor no es nada fácil. Y ella se adapta a las características de uno. Mi esposo me ayuda una vez que tengo los medicamentos a repartirlos entre las casas, igual que los alimentos, también él me ayuda a repartirlos. Mis padres en casa se ocupan de darle seguimiento a las teleclases de las niñas, a atenderlas mientras yo estoy en la calle. Las niñas mismas tienen sus tareas a veces de llamar por teléfono a algunos de los ancianos que necesitan no solamente el alimento y los medicamentos, sino también escuchar voces frescas que le alegren la vida. Es un trabajo en equipo. Nos dimos la tarea de reactivar el huerto y bueno, de ahí abastecemos a la familia, algunos de los ancianos de aquí de la comunidad, algunos de los amigos. Haciendo un camino largo. Aniet Venereo reconoció la existencia en el municipio capitalino de Miramar de otras experiencias de ayuda solidaria a las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta historia concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde y también en la emisión estelar de la noche. Seguro que sí. Yo regresaré mañana justo a la 1 en punto. Diana regresará el lunes. Tiene que trabajar. Pero claro que sí, seguiremos informándole. Usted mantenga la sintonía con la señal de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Juvenil en las tardes de Cuba Visión, disponible también en HD. Series, animados, música, cine. Las tardes de Cuba Visión son nuestras.
Va por todos. Medidas al salir de casa. Utiliza el nasobuco correctamente. Evita tocarte con las manos, los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta tus manos cada vez que toques o manipules objetos de uso común. Al interactuar con otra persona, mantén una distancia mayor de 1,5 metros. Evita lugares donde se aglomeran muchas personas. Sal de la casa solo cuando sea imprescindible. Cuba es un país de incesante estudio de cómo podemos solucionar nuestras dificultades, porque permanentemente estamos amenazados. Podemos decir que es algo de mucha importancia lo que puede hacer ahora un investigador, un profesor y lo que puede hacer un productor, con conciencia y con deseo de desarrollar y mantener nuestra sociedad. Quiero ser uno de ellos. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Estación de Transporte Rápido, San Francisco, California. No hay sospechosos por el momento, pero se nos ha informado de que un ciudadano local ha identificado a la víctima como Natalie Gidecki. Aunque la policía no ha revelado el motivo de su muerte, se han apresurado a formular una teoría. Se llamaba Natalie Gidecki, 27 años, orientadora en un centro de menores que no hay muy lejos de aquí. El alcalde es parte del consejo, por eso nos han llamado. Tiene petequias y las marcas del cuello indican que fue estrangulada. ¿Y Lisbon? Está con la policía. Han hablado con su jefe. Al parecer iba al cine con unos amigos. Improbable. ¿Cómo dices? Lleva ropa de encaje. Tenía intención de ponerse tacones. El maquillaje es reciente y lleva un perfume muy floral. Jadot, si no me equivoco. Iba a ver a un amante. Supongo que casado, en vista del engaño. Perdona. ¿Diga? Hola, Patrick. Soy Erika Flynn. ¿Erika Flynn? Vaya, qué sorpresa. Agradable, espero. Seguro que te preguntas por qué te llamo. Sí, lo estaba pensando. ¿Y si te digo?